todos. Bueno, vamos a hacer un tema que sabemos que os gusta mucho, que os interesa un montón y son las marcas viales, ¿vale? Entonces hemos decidido haceros un vídeo en el que de forma más calmada podamos ver cada una de esas marcas viales que podemos encontrarnos en la vía, explicarlas bien y así que os quede todo muy clarito y que no haya ninguna duda, ¿vale? Así que vamos a verlas. Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela. Siempre es así. Express. Bueno, las marcas viales van a ser el conjunto de marcas, líneas, señales que tengamos pintadas en el suelo y que van a servir para dirigirnos, guiarnos, incluso a veces decirnos cómo y qué tenemos que hacer en cada momento, ¿vale? Bien, pues todo lo que esté pintadito en el suelo van a ser lo que vamos a ver ahora, que son esas marcas viales. ¿Qué marcas vamos a ver? Pues por ejemplo, vamos a hablar de la línea continua que está separando dos carriles que pueden ser del mismo sentido o uno para cada sentido. ¿Qué diferencia habría? Bueno, en el caso de que sea el carril derecho para nosotros, el carril izquierdo del sentido contrario, entonces esa línea continua nos prohíbe atravesarla, nos prohíbe pisarla, nos va a prohibir evidentemente que adelantemos, pero al ser del sentido contrario el carril que está a la izquierda, también nos va a prohibir el circular por el carril izquierdo. Porque como no es de nuestro sentido, no podemos estar allí absolutamente para nada, ni siquiera habiendo entrado antes de que fuera continua esa línea, ¿vale? Si esta línea separa dos carriles que sean del mismo sentido, sí que se va a poder circular a la izquierda de esa línea continua. Entonces, cuidado con la pregunta que os puedan hacer sobre si una línea continua prohíbe que circulemos a su izquierda. No es un sí rotundo, ¿vale? Lo prohibirá si ese carril es del sentido contrario. Pero sí que se puede circular a la izquierda de la línea continua si el carril es del mismo sentido, ¿vale? Bueno, dos líneas continuas, doble línea continua. ¿Qué significado tiene? Exactamente el mismo que si solamente hubiese una, ¿vale? La diferencia es nada más que visual, ¿vale? Al ver dos juntas y que parece como más importante, puede ser que muchos conductores se lo piensen un poquito más antes de infringir el no cruzar esa línea, ¿vale? Entonces ese es el motivo de por qué existe esa doble continua, pero como significado tiene exactamente el mismo que si solamente hubiese una. Cuando la línea continua es más gruesa que el caso general, es porque está separando del resto de carriles un carril diferente a los demás, como pueda ser un carril bus, un carril bici, ¿vale? Un carril diferente para determinados vehículos. Y al ser una línea más gruesa, como hemos dicho también antes con la doble continua, visualmente nos hace verlo de otra forma, ¿vale? Por supuesto, al ser continua, pues no se puede atravesar tampoco, ¿vale? Línea discontinua. La línea discontinua nos permite atravesarla, podemos circular incluso sobre ella si el carril es muy estrecho, nos permite adelantar si las circunstancias son buenas para poder hacerlo y no hay ninguna señal que nos lo prohíba. Bueno, entonces esa es la diferencia con la línea continua, que en ese caso sí se puede pisar o atravesar cuando haga falta, ¿vale? Además, con la línea discontinua nos dicen si los trazos están muy poquito separados, es decir, la distancia entre un trocito y otro de la línea discontinua es muy pequeñita, es porque nos están avisando de que se acerca una línea continua o algún tramo con alguna dificultad o con algún peligro en concreto, ¿vale? Entonces, nos pueden avisar de eso simplemente acercando esos tramos discontinuos de la línea, ¿de acuerdo? Cuando la línea discontinua es más ancha que el caso general, también nos indican que ese carril es un carril diferente, un carril especial. Como hemos dicho antes, puede ser un carril bus, un carril de aceleración, un carril de aceleración. No es un carril normal, es un carril distinto, diferente, el cual solamente vamos a tomar si somos esa clase de vehículos o vamos a hacer ese tipo de maniobra,
¿vale? Pero al ser discontinua se nos permite entrar o salir de ese carril si necesitamos hacer algún tipo de maniobra en el que se permita la entrada en ese carril. Doble línea discontinua a cada lado de un carril. Bueno, en el caso de que haya dos líneas discontinuas en un lado y dos líneas discontinuas en el otro, el carril que nos queda en medio, que sería el central de esta calzada en la que vemos la imagen, es un carril reversible. ¿Veis las flechitas? Esas flechitas a lo mejor no están, ¿eh? Lo que nos indica que el carril es reversible es la doble discontinua a cada lado del carril. Es un carril entonces que se va a poder utilizar en un sentido o en otro. Cuidado, no en ambos sentidos a la vez. En un sentido o en otro. ¿Y quién va a decir si se está usando en un sentido o en otro? Normalmente los semáforos cuadrados o de carril que van a estar encima, ¿vale? Así que viendo esos semáforos sabremos si ese carril está siendo utilizado en ese momento en nuestro sentido o en el sentido contrario, ¿vale? Y en el caso de que nos encontremos entre dos carriles, dos líneas que están juntas, pero una es discontinua y la otra es continua, ¿a cuál obedecemos? Vamos a verlo en este vídeo. Marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas. Cuando una marca consista en una línea longitudinal continua adosada a otra discontinua, los conductores solo deben tener en cuenta la línea situada en el lado por el que circulan. Cuando estas marcas separen sentidos distintos de circulación, esta disposición no impide que los conductores que hayan efectuado un adelantamiento vuelvan a ocupar su lugar normal en la calzada. Bueno, en el caso de que tengamos intersecciones, la mayor parte de intersecciones vais a ver en el que no siguen las líneas de los carriles. Es decir, que cuando vamos a cruzar una intersección, en medio de la intersección no hay líneas, ¿vale? Entonces muchas veces lo que nos sucede es que vamos circulando y sobre todo los conductores que están aprendiendo, ¿no? Que están en sus primeras clases, sobre todo les cuesta a veces saber en ese momento dónde está su carril. Ahí mi consejo es que miréis un poquito más lejos, ¿vale? Que es lo que normalmente un conductor tiene que hacer, la mirada se tiene que llevar lejos, ¿eh? De esa forma, si miramos lejos, enseguida encontramos otra vez las líneas porque van a continuar después de la intersección, con lo cual será más fácil que no nos perdamos. De todas maneras, no es tampoco raro que en alguna intersección sí encontremos líneas, no en todas van a estar borradas, ¿eh? Como veis en la imagen es posible que algunos de los carriles sí que sigan con esa pintura todo el rato marcadas, ¿vale? Y ahora nos hablan de las líneas de borde o línea de estacionamiento. La línea de borde o de estacionamiento es la que nos va a separar la zona de circulación, la zona de los carriles, del arcén o de la zona donde vamos a estacionar. Estas líneas pueden ser discontinuas o pueden ser continuas, pero volvemos a lo mismo, es un tema visual. Aunque nosotros tengamos una línea de borde que la veamos como línea continua, en ningún caso va a tener esa consideración al ser una línea de borde. Es decir, no penséis que por tocar, por pisar una línea de borde,
como es una línea continua, vamos a tener una falta, por ejemplo, en el examen deficiente o eliminatoria, no, ¿vale? ¿Por qué? Porque al no tener esa consideración de forma legal, esa línea sí se va a poder pisar o atravesar en caso de que sea necesario para salir al arcén o para abandonar la vía, ¿vale? Nos vamos a las marcas blancas transversales. Las transversales son las que se cruzan a lo ancho de la calzada. Bien, aquí la primera que nos ponen es una línea continua, transversal. ¿Y para qué nos la ponen? Bueno, pues porque probablemente esa línea no se pueda cruzar sin que previamente hayamos hecho lo que nos indique la señalización en ese punto, que pueden ser muchas cosas. Puede ser desde un stop, que sería el caso de la imagen que tenemos en la pantalla, o podría ser a lo mejor el tener que detenerse si el semáforo está en rojo, el tener que detenerse en un paso de peatones si hay un peatón, en un paso a nivel, en un puente móvil, ¿vale? Entonces, esa línea continua está para que nos enteremos muy bien de dónde me tengo que detener en el caso de que la señalización o la situación me obliguen a la detención. Tengo un stop, claramente me tengo que detener. Pues me detengo justo pegadito a la línea, sin cruzarla, ¿vale? Tengo un semáforo en verde, no me tengo que detener, entonces la línea no me indica nada, ¿vale? La línea me lo indicará en el caso de que deba de detenerme. Semáforo en rojo, ahí sí me tengo que detener sin cruzar esa línea de detención, ¿de acuerdo? Vale. En el caso de que esa línea transversal sea discontinua, entonces también me indica más o menos, pero ahora ya es diferente, el lugar donde debo de detenerme, ¿vale? Lo que ocurre es que a lo mejor lo que tengo que hacer en ese punto es algo que no me obliga a la detención siempre y que a lo mejor puedo hacer en movimiento, como pueda ser un ceda al paso. Yo cuando llego a una intersección y tengo un ceda al paso, ¿yo puedo hacer el paso sin detenerme? Por supuesto que sí. A veces basta con reducir la velocidad. Yo reduzco mi velocidad bastante, el otro que se va a cruzar conmigo ve perfectamente que le estoy cediendo el paso, se cruza conmigo y si yo tengo visibilidad y veo que no hay nadie más, no tengo por qué llegar a detenerme, ¿vale? Entonces estoy en ese movimiento, estoy cumpliendo el ceda al paso, lo estoy haciendo perfectamente, pero no me llego a detener, ¿de acuerdo? Entonces esas líneas discontinuas nos hacen un poco de barrera, ¿vale? Para que entendamos dónde empezamos a tener cierto peligro por el cruce con otros vehículos, pero que si no tenemos que detenernos no hace falta que le hagamos ningún caso, y si tenemos que detenernos y es un poquito más adelante tampoco pasa nada porque no es de una línea continua, ¿vale? Nos vamos a las marcas blancas transversales que forman el paso de peatones y vais a ver que son como unas bandas anchas y paralelas entre sí. Bueno, todos habéis visto cómo son los pasos de peatones. Bien, sobre esta marca vial tenéis que tener muy claro que esta es la marca vial que le da prioridad al peatón y el peatón tiene prioridad si el paso de peatones está pintado. Puede ser que no siempre, porque a lo mejor hay un paso de peatones que esté controlado por un semáforo, por un policía, vale. Pero el peatón tiene prioridad en el paso de peatones, donde el paso de peatones está pintado. Lo digo porque hay veces que os confundís y pensáis que si está la señal de situación de paso de peatones, que es la señal vertical, que sabéis que es cuadrada, de fondo azul, con el dibujo dentro del paso de peatones, con un muñequito dibujado, esa señal vertical no le da prioridad al peatón. Tiene que estar pintada la marca vial, que es justo lo que tenemos en la pantalla. Y cuando cruzamos, tenemos que cruzar por encima de la marca vial, por encima del paso de peatones y no por al lado, ni hacerlo de forma en diagonal, siempre recto, de bordillo a bordillo, de forma perpendicular y por encima de la marca vial. Bueno, el caso del paso para ciclistas también es una marca vial, en este caso parecen como cuadraditos, ¿no? Formando como un carril bici que pasa también, atraviesa la calzada,
Bien, esa es la parte por la que tienen que cruzar los ciclistas con prioridad, ¿vale? Si salen de esa zona, no tienen prioridad. La pregunta a veces es, ¿un ciclista puede cruzar por el paso de peatones? Si quiere tener prioridad, no, ¿vale? Es decir, un peatón también puede cruzar si no hay paso de peatones, pero ve perfectamente que no hay nadie. El problema es el tener o no tener prioridad. Entonces, un ciclista, si quiere cruzar con prioridad, tiene que hacerlo por dentro de estas marcas que forman el paso para ciclista. Si cruzara por un paso de peatones, entonces para tener prioridad se tiene que bajar de la bicicleta y cruzar caminando. ¿De acuerdo? En el caso de que nos encontremos en el suelo pintado la señal del ceda el paso o la señal del stop y no hay ninguna otra señal, no hay policía, no hay semáforos, no hay señales verticales, entonces es la única señal que nos encontramos y hay que cumplirla. Un stop haciendo lo que hay que hacer en el stop, detención y ante la línea de detención, ¿vale? Ceda el paso, cediendo el paso a los vehículos que se cruzan con nosotros, ¿de acuerdo? Hay que cumplir lo que esa señal me dice que tengo que hacer. En cuanto a las señales de velocidad, es un círculo blanco con un número dentro. Esos son señales de velocidad máxima, pero pintadas en el suelo. Si están dentro de un carril y esos carriles están separados por líneas, da igual si son líneas continuas o discontinuas, esa señal entonces solamente implica la velocidad máxima en ese carril. Sin embargo, si es una vía con varios carriles, pero los carriles no están separados por líneas, entonces, si nos encontramos una señal de velocidad, esa señal será para toda la calzada, en todos sus carriles, al no haber líneas que separen los carriles, ¿vale? Las flechas dentro de los carriles. Flechas, como veis en la pantalla, que son las opciones que yo puedo coger dentro de ese carril. Estas flechas me indican lo que yo puedo hacer desde cada carril para que yo pueda escoger en el carril que me quiero colocar, para que luego pueda realizar esa maniobra, sea seguir de frente o sea girar o tomar alguna de las opciones de las que me da la flecha, ¿vale? ¿Yo puedo hacer algo diferente a lo que me indica la flecha? No, está totalmente prohibido, ¿de acuerdo? Luego hay flechas que están un poquito inclinadas, es la que veis ahora en la pantalla, y esas flechas no son de giro, sino que son de salida, ¿vale? Me avisan de que voy a tener una salida próxima y que la puedo tomar desde ese carril, no desde otros, ¿de acuerdo? Y estas flechas que vais a ver ahora, que están en medio del carril, ¿vale? Y están apuntando hacia el carril de al lado, en este caso hacia el carril derecho, pero no tendría por qué ser el derecho, ¿vale? Es uno de los ejemplos. Esas flechas que están en medio del carril y me apuntan hacia el carril de al lado me están diciendo que mi carril se va a terminar y que ya no puedo perder el tiempo, tengo que observar, señalizar y cambiarme de carril al carril donde me están apuntando, ¿vale? Porque mi carril se termina y no voy a poder continuar por ahí. Las flechas de retorno, fijaros, estas flechas están pintadas entre las líneas discontinuas, en los huecos que hay entre los tramos discontinuos, ahí es donde nos pintan las flechas de retorno. Y lo que nos están diciendo estas flechas es, oye, se te está acabando el tiempo, si para algo estabas en el carril de al lado, vuelve rápidamente a tu carril porque en nada se te acaba el tiempo de poder estar en este carril. Va a venir una línea continua y ya tienes que estar dentro de tu carril, ¿vale? Así que vuelve a la derecha. Bueno, y las marcas de bifurcación, fijaros. Una bifurcación no es nada más que un punto en el que los carriles que tiene una calzada se separan y van a seguir trayectorias diferentes. Con lo cual yo tengo que escoger con un poquito de antelación si quiero seguir una trayectoria o otra, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, es como si fuera una separación con pintura, que luego además rellenan con una especie de cebreado. Pero ese es el punto en el que tengo que hacer una elección. O te quedas en unos carriles que van hacia un lado o te quedas en los carriles que van hacia otro, ¿vale? Entonces visualmente lo tienen que marcar mucho para que los conductores tomen una decisión con antelación, que se vea además desde lejos.
La marca de paso a nivel. La marca vial de paso a nivel es un aspa, la P en el lado izquierdo, la N en el lado derecho, de paso a nivel. Esta marca vial está justo antes del paso a nivel, justo antes de entrar en la zona donde están las vías del tren. No nos van a decir si tienen barreras o no, porque es que si las tienen ya las estás viendo. Estás tan cerca, estás pegado a las vías del tren, con lo cual ya las habrías visto si estuvieran las barreras, ¿vale? No está realmente para eso esta marca vial, está para decirte estás a punto de cruzarte con la vía del tren. Eso es lo que te dice esta marca vial de paso a nivel, ¿vale? La inscripción del carril reservado para bus. Es posible que encontremos bus o además que ponga la palabra taxi. Si aparece la palabra taxi nos indicará que los taxis también pueden utilizar ese carril. O a lo mejor lo que nos encontramos es una bicicleta. Bueno, pues entonces será un carril para bicicletas, ¿no? Para ciclos. Bien, entonces la inscripción de uno de los vehículos o varios vehículos nos dirá para qué está ese carril, para qué vehículos está ese carril y cuáles son los que lo pueden utilizar, ¿vale? Fijaros, ¿veis esta marca al comienzo de ese carril diferente que tiene ya la línea más gruesa? Pues es el comienzo de un carril reservado para determinados vehículos, como por ejemplo el comienzo de un carril bus. Entonces, si yo voy circulando y me encuentro esta marca que parece como que forma una especie de triángulo hasta que se forma el carril, yo ya me doy cuenta de que no puedo subir por encima de esa línea y de que me tengo que ir colocando en otro de los carriles que haya, ¿vale? Bueno, ahí vemos la bicicleta, por ejemplo, en el caso de que sea un carril ciclista, para que los ciclos puedan circular con mayor seguridad en esa zona. Y pasamos a las marcas viales o líneas que nos indiquen cómo colocar nuestro vehículo. En el caso de que yo quiera estacionar, ¿lo puedo hacer de la forma que yo quiera? No. Normalmente las marcas viales son las que me van a aclarar cómo colocar mi vehículo, ¿vale? Y solamente se puede estacionar de la forma que me indique esa señalización, ¿vale? En el caso de encontrarnos con una isleta que nos diga cómo circular, cómo cruzar un punto, una intersección, sin pisar evidentemente esa marca, normalmente en su interior nos vamos a encontrar estas marcas blancas, anchas y paralelas entre sí, que forman el relleno de esa isleta y a la que llamamos cebreado. Bueno, aquí simplemente nos vuelven a hablar de la línea de borde, línea que separa los carriles del arcén o del fin de la calzada, ¿vale? Y os recuerdo que aunque la veamos visualmente como una línea continua, no va a tener esa consideración al ser una línea de borde y se podrá cruzar en los casos en los que necesitemos abandonar la vía, ¿vale? Marcas o inscripciones en los carriles que nos indiquen hacia dónde nos lleva ese carril. Claro, yo a lo mejor tengo un destino y resulta que ese destino me lo están poniendo en este carril. Perfecto, entonces yo ya sé que ese es el carril el que tengo que utilizar. Pero es que a lo mejor yo veo que el carril que pone mi destino es el carril de al lado. Ups, pues entonces me doy cuenta de que tengo que cambiarme para poder seguir hacia ese lugar, ¿vale? Entonces también esas inscripciones nos pueden ayudar a no perdernos mientras estamos circulando. Y vamos a ver ahora marcas de otros colores, como por ejemplo un zigzag de color amarillo. Un zigzag de color amarillo puede ser para diferentes cosas. Lo que sí que nos tiene que quedar claro es que encima de un zigzag amarillo está prohibido el estacionamiento, ¿vale? La parada no, pero el estacionamiento sí está prohibido. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué está reservada esta zona? Es una zona reservada a determinados vehículos y que nunca implique larga permanencia. Puede estar reservada a autobuses, a taxis, a vehículos de transporte de mercancías para hacer las operaciones de carga y descarga. En el caso de carga y descarga suele haber en la señal un cartelito que te va a poner normalmente máximo 30 minutos, ¿vale? Es decir, ese es el tiempo que les da a los vehículos de transporte de mercancías para hacer sus operaciones de trabajo. En el caso de los autobuses, en las paradas de bus,
pues lo van a poder utilizar ellos, pero no para aparcar el autobús, el conductor del autobús aparca ahí el autobús y se va de compras, no. Mientras estén haciendo sus operaciones de trabajo, es decir, dejando a sus viajeros, recogiendo sus viajeros, ¿vale? Los taxis, lo mismo, el taxista no puede aparcar el taxi e irse a comer, no. El taxista puede estar dentro de la zona con zigzag amarillo y reservada a los taxis, si ese es su cometido y si el cartelito de los taxis está en ese punto, mientras esté en ese tiempo de trabajo donde está o dejando a un cliente o esperando a que le venga algún cliente, para eso estará esa zona de taxis, ¿de acuerdo? Línea amarilla continua pegada al bordillo o incluso a veces la pintan en el bordillo. Está prohibido parar y estacionar en ese lado. Las dos cosas nos prohíbe si es continua. Sin embargo, si es discontinua esa línea amarilla pegada al bordillo o pintada en el bordillo, cuando es discontinua prohíbe el estacionamiento, pero la parada sí que está permitida junto a ese bordillo. La cuadrícula amarilla. Vale, cuidado con esta marca vial. La cuadrícula amarilla no prohíbe que nos quedemos en medio de la intersección, ¿vale? La cuadrícula amarilla recuerda que está prohibido. ¿Por qué lo digo así? Porque aunque no esté la cuadrícula amarilla, sigue estando prohibido. No me puedo quedar detenido en medio de la intersección, ¿vale? Eso lo sabemos por normativa, porque sabemos que si hay un atasco y yo no puedo cruzar toda la intersección, tengo que quedarme antes de la intersección, no puedo entrar en ella. Y si me he metido dentro de la intersección y me quedo detenido, no me puedo quedar ahí en medio. Tengo que salir por algún lado de la intersección, ¿vale? Y eso sucede en todas las intersecciones. Entonces, la cuadrícula amarilla lo que nos dice es, oye, acuérdate de que existe esta norma. ¿Y por qué en algunos lados nos pintan la cuadrícula y no en todos? No en todas las intersecciones está, porque solamente la van a pintar en algunos lugares donde suele suceder frecuentemente, y entonces dicen, oye, mira, vamos a pintarles esto de forma que, claro, el conductor que se mete en esa intersección y ve la cuadrícula amarilla, es como que, ay, aquí no me puedo quedar. No te puedes quedar nunca, pero como ves la cuadrícula amarilla es como que lo consideras más importante. El significado es el mismo. Haya o no haya esa cuadrícula amarilla, no te puedes quedar en medio, pero la cuadrícula amarilla solamente te lo recuerda, ¿vale? Y ahora vamos a ver una marca vial que son cuadrados en blanco y en rojo, formando como un damero, como un juego de damas, ¿vale? Y vamos a ver en este vídeo qué significado tiene. Damero blanco y rojo. Una cuadrícula de marcas blancas y rojas indica el lugar donde empieza una zona de frenado de emergencia y prohíbe la parada, el estacionamiento o la utilización de esta parte de la calzada con otros fines. Bueno, y ahora ya para terminar vamos a ver las líneas de estacionamiento de color azul. Atención, porque hay muchos alumnos que se creen en el examen de circulación que si las líneas son de color azul no pueden estacionar en el examen. Si le piden estacionar no pueden utilizar esa zona pintada con las líneas de color azul. Sí, en los exámenes se puede utilizar la zona con líneas azules de estacionamiento sin problema, ¿vale? ¿Qué nos dice o qué nos comunican pintándonos las líneas de estacionamiento de color azul? Pues que es una zona limitada en tiempo. Es posible que sea de pago, casi seguro, ¿vale? Tendremos que pagar en esa zona por el uso de esa plaza, ¿vale? Y solamente podremos estar el tiempo por el que hemos pagado, o más tiempo en el caso de que estemos fuera del horario, que eso ya tendremos que leer bien las indicaciones que nos dice la señalización. Pero todavía quedan algunos lugares donde simplemente es un tiempo máximo el que podemos estar estacionado,
pero no es de pago. Es posible que encontréis lugares donde no haya como pagar, que no sea una zona de pago, pero que las líneas sean de color azul. Entonces buscad las señales a ver qué os pone, porque lo más probable es que os indiquen cuánto tiempo como máximo podéis estar estacionados en ese lugar. Y habrá revisores del ayuntamiento en cuestión, de la zona donde estéis, que estén revisando por matrícula cuánto tiempo estáis estacionados en ese lugar y se os puede multar por no hacer caso a la señalización que existe en la zona, ¿vale? Bueno, chicos, hemos terminado este vídeo en el que hemos intentado aclararos toda la información más importante de las marcas viales. Espero que os haya quedado todo súper claro. Como siempre os digo en todos los vídeos, dudas, preguntas que tengáis, dejadlo en comentarios. También si os ha gustado, porfa, ponernos un like. Nosotros intentamos contestaros a todo lo que nos ponéis, ¿vale? Y nada, lo que voy a hacer ahora es poneros un test en el que vais a tener algunas preguntitas sobre las marcas viales y así si os apetece pues también podéis hacer el test, ¿vale? Nos vemos en otro vídeo. Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela. Siempre es así. Express.
siempre es así. Express